31 de marzo de 2011, Arequipa, Perú. Ciro Castillo Rojo y Rosario Ponce emprendieron una caminata que cambiaría sus vidas para siempre. Ese día se internaron en el Valle del Colca, una de las zonas más desafiantes y agrestes del país. Horas después, un mensaje de Rosario alertaría a su círculo cercano: ayúdanos, estamos perdidos, pide que nos rescaten. Sin embargo, ese pedido desesperado no fue suficiente para evitar lo inevitable. Ciro nunca regresaría. Lo que comenzó como un viaje de aventura se convirtió en uno de los casos más mediáticos y controvertidos de Perú, lleno de rumores, teorías conspirativas y un proceso judicial que duraría años. Esta es la historia de la desaparición de Ciro Castillo Rojo y el misterio que dejó su trágico final. Ciro, de 26 años, y Rosario, de 24, eran estudiantes de ingeniería forestal en la Universidad Agraria La Molina, en Lima. Estaban en el último tramo de sus estudios y compartían no solo una relación amorosa, sino también la pasión por las caminatas y la naturaleza. A finales de marzo de 2011 decidieron emprender un viaje que los llevaría por Cusco, Puno y finalmente Arequipa. Su destino final era el imponente Valle del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo. El 31 de marzo llegaron hasta el distrito de Madrigal, en la provincia de Caylloma, desde donde caminarían hasta Tapay, atravesando una zona conocida por su belleza, pero también por sus riesgos. Durante su trayecto, el último en verlos fue un minero de la zona. Y lo que pasó después es incierto. Lo que se sabe es que Rosario logró enviar el mensaje de ayuda a un amigo. Desde ese momento, no se tuvieron más noticias de ellos. La pareja desapareció y el temor crecía con cada hora que pasaba sin contacto. El 4 de abril de 2011, 4 días después de la última vez que se tuvo noticias de la pareja, las autoridades los declararon oficialmente como desaparecidos. Desde ese momento, se activó una búsqueda que involucró a 3 brigadas de rescate con 14 especialistas, acompañados por algunos pobladores locales. Las primeras hipótesis señalaban que la pareja podría haberse refugiado en una cueva, intentando protegerse del frío y de los pumas que rondan la zona. Pero a medida que pasaban los días, la desesperación crecía. El 11 de abril, perros rastreadores se unieron a las brigadas, mientras empezaban a conocer más detalles sobre los jóvenes. Se supo que Ciro había tomado cursos de supervivencia y que Rosario tenía experiencia previa en trekking. Estas habilidades generaron cierta esperanza de que pudieran resistir en la inhóspita región. El 13 de abril, cuando estaban a punto de cumplirse ya 2 semanas de la búsqueda, Rosario Ponce fue encontrada cerca del Nevado Bomboya, en una quebrada. Estaba desnutrida, deshidratada, con contusiones en el cuerpo y con daños en las retinas por la exposición prolongada al sol. En un estado de total crisis nerviosa, logró comunicarse con sus padres. Contó que sobrevivió alimentándose de hierbas e insectos y que buscó refugio en los pocos lugares protegidos del intenso sol y de los menos 10 grados centígrados nocturnos. Por supuesto, con el hallazgo de Rosario, la búsqueda se intensificó. Para el 16 de abril, 6 brigadas conformadas por unas 50 personas se desplazaron entre los distritos de Tapay y Madrigal. Este nuevo foco de búsqueda se basó en los datos proporcionados por Rosario, quien intentaba colaborar pese a su delicado estado físico y emocional. Sin embargo, Ciro seguía desaparecido y las esperanzas comenzaban a mezclarse con especulaciones, morbo y rumores. De hecho, cuando a Rosario se le preguntó por el paradero de Ciro, ella no pudo proporcionar información precisa. Lo único que recordó fue que se habían separado cuando él decidió buscar ayuda, mientras que ella permanecería en un punto donde podría guarecerse. Ciro, ¿para dónde se fue? Imagínate, el camino es de este a oeste. Así de simple, es de este a oeste. Es direccionado, no es el río. Así es, exacto. Ya estábamos nosotros. Así es. Yo me fui para acá y ella se fue para allá. Ella fue el día martes. O sea, él continuó el camino. Hacia Tapay. Pero te digo que ese camino, a unos 500, 600 metros más, termina. Y si bien este detalle sería clave en las investigaciones posteriores, en ese momento solo sirvió para aumentar la incertidumbre. La tensión mediática comenzaba a intensificarse cada vez más y mientras Rosario era trasladada a un hospital en Arequipa, donde recibió atención médica y psicológica, su relato empezó a ser cuestionado. Algunos la acusaban de ocultar información, mientras que otros especulaban con diversas hipótesis.
hipótesis. El 18 de abril, y ante la falta de resultados, la madre de Ciro hizo un emotivo llamado público, mientras que el ejército se sumaba oficialmente a las labores de rescate. A partir de ese momento, la búsqueda no solo involucró a brigadas especializadas, sino también a más pobladores locales y a personal de alta montaña. Además, el padre de Ciro también realizaba su propia búsqueda. Don Ciro Castillo Rojo no está dispuesto a detener su búsqueda. Podría ser de un niño, porque todavía tiene las cisuras conservadas y por el tamaño. Días después, ofreció una recompensa de 10.000 soles a cambio de cualquier información que ayudara a encontrar a su hijo. Sin embargo, las llamadas que recibieron solo aportaron datos falsos. Además, comenzaron a circular aún más rumores, como el supuesto hallazgo de la mochila de Ciro o una fotografía viral en la que se le veía junto a un lugareño. Todos resultaron ser falsos. El 29 de abril, un nuevo detalle del relato de Rosario llamó la atención. Según ella, la noche en que se perdieron, ambos vieron unas luces en la distancia, pero decidieron esperar hasta la mañana para investigar. Al amanecer, Rosario decidió quedarse, mientras que Ciro partió solo en busca de ayuda. Ya iniciado el mes de mayo, se encontraron algunos objetos personales que pertenecían al joven, como su gorro y un impermeable. Sin embargo, con cada día que pasaba, la incertidumbre crecía. El padre de Ciro, cada vez más convencido de que Rosario ocultaba algo, inició acciones legales en julio, acusándola de homicidio. Este giro judicial generó una cobertura mediática aún más masiva y colocó a Rosario en el centro de las sospechas. Vale aclarar, sin ninguna prueba en su contra. Finalmente, el 16 de octubre de 2011, después de meses de búsquedas fallidas, un equipo de alta montaña liderado por el guía Eloy Cagza hizo un descubrimiento crucial. En una zona conocida como Las Torres, cerca del Nevado Bomboya, avistaron un cuerpo en un acantilado bastante inaccesible. En uno de esos filones verticales estaría el cuerpo que ha sido divisado por los rescatistas y que sería el cuerpo de Ciro Castillo Rojo. Se trata de una zona sumamente complicada para andar o escalar, bastante escarpada y llena de estos filones, especie de precipicios estrechos y resbaladizos, de una profundidad extrema. Cuando las labores oficiales ya habían terminado, un grupo de rescatistas de una empresa privada contratada por el doctor Ciro Castillo continuó la búsqueda y dio con el cadáver. Si bien inicialmente no podían confirmarlo, las evidencias apuntaban a que podría tratarse de Ciro Castillo. Cuyo cuerpo, ya cargado por policías y por bomberos, está a punto de llegar a solamente más de 40 minutos, calculamos, hacia esta zona de la mina, para luego ser embarcado en el helicóptero. Entonces, imágenes del Nevado Bomboya correspondientes al momento exacto en que se estaba sacando el cuerpo. Y estos son los senderos más anchos, donde puede caminar la gente de 2 o de 3 al mismo tiempo cargando la canastilla, pero la mayoría de trechos, de tramos, son senderos muy angostos, muy accidentados, por donde han tenido que pasar prácticamente uno por uno, haciendo mucho esfuerzo para jalar la canastilla. Los padres de Ciro exigían que el cuerpo se trasladara a Lima para poder hacerle los estudios correctamente, ya que, como dijimos, sospechaban que podría haber pasado algo más. La identidad del cuerpo encontrado en el Nevado Bomboya se conocerá a ciencia cierta dentro de poco menos de una semana. Primera vez, luego de 7 meses, le tengo que hacer llegar mis condolencias. Teníamos, como todos ustedes, quizá la esperanza, mínima, pero esperanza al fin y al cabo, de encontrar a Ciro con vida. No le voy a preguntar cómo se siente en este momento, es obvio. Hemos visto fotografías enternecedoras de su hijo, creo que así queremos recordarlo, ¿no es así, señora Rosario? Yo creo que ese sería el mejor homenaje para él. Sí, lo recordamos cuando se ponía a tocar su guitarra, a cantar, a hacer sus chistes, saber que ya no lo voy a tener a mi lado. Señora Rosario, en este momento sus lágrimas le están llegando a todo el país directamente al corazón, la vemos abatida. Le pido por favor fortaleza en este momento de dolor, porque ahora comienza otra etapa, señora, descubrir qué fue lo que pasó con Ciro. Eso es lo que queremos, saber qué le hicieron. Queremos que lo traigan acá a Lima
para así que le hagan los exámenes. En vista de que el escáner no ha podido ser llevado apropiadamente a la zona del PEIS y que no se puede utilizar, creo yo que debería de hacerse la autopsia en la ciudad de Lima. Lógicamente esto es solamente un pedido a la señora fiscal. Y es que desde que había sido rescatada, las miradas apuntaban con fuerza a Rosario Ponce, quien comenzó a ser fuertemente señalada por la prensa y la opinión pública. Es decir, se supone que cuando ellos te encuentran estabas en estado de shock. Es decir, no es posible que haya ocurrido algo que tú no tengas... Yo le dije sí. Yo le dije que Ciro estaba vivo, que lo sigan buscando. Eso sí le dije y lo puedo afirmar 1000 veces. Yo nunca dije que Ciro estaba con una pierna rota y un brazo roto, porque sería ilógico decirlo. Yo no vi hacia dónde se fue Ciro, para empezar. Si hubiera visto hacia dónde se fue Ciro, podría decirlo, pero yo no sé cuál fue el destino, hacia dónde fue él. Algunas inconsistencias en su relato, sumadas al hallazgo de fotos borradas en su cámara, alimentaron la narrativa de que estaba ocultando algo. Hasta llegaron a decir que un tercero les había sacado fotos. No le creían que la cámara tenía un modo contemporizador y que podía dejarla de pie. De hecho, tuvo que explicar esto en televisión. El caso Ciro Castillo podría dar un inesperado giro. Víctor Cabrera Córdoba, expareja de Rosario Ponce, también habría acompañado a los jóvenes en su viaje al Colca. Una polémica foto en el mirador de la fortaleza sembró dudas en el caso Ciro Castillo, pues muchos se preguntaban cómo hizo Rosario Ponce y el universitario para tomarla a esa distancia. Entonces nació la hipótesis de que una tercera persona viajó con ellos, pero el estudiante lo negó. Vamos a eso como si fuera una piedrita chiquita que le está soportando, para que vean que no hay trucos, ¿no? Solamente es equilibrarla bien y está parada. Y como ven, se puede parar en cualquier lado. Rosario comenzó a ser cada vez más y más acosada por la prensa, aun cuando el cuerpo ni siquiera había sido identificado. Sí. Estoy con mi hijo, señor. Respete, ¿ya? Rosario, ¿podemos conversar después cuando entres? Estoy con mi hijo, por favor, respete, si no lo voy a denunciar. Ya me cansé, ¿sí? Rosario, lo que pasa es que ya habría aparecido el cuerpo de Ciro. ¿Qué tienes que decir? ¿Tienes que pronunciarte en algo, Rosario? Por favor, respete, ¿ya? Rosario, ya... Vamos a recalcar las palabras que ha dicho el fiscal de la Nación. Que por favor la prensa no convierta de esto otra cosa más que se afirma, se reafirma y lo único que hacen es confundir a todos. Yo estoy esperando la respuesta de los peritos y de la fiscal. Antes prefiero no especular porque estaría contribuyendo más a ese tema de seguir haciendo hipótesis o seguir diciendo cosas. Así que tengamos paciencia y invoco a la prensa a tener paciencia, bastante calma, de que nos den una respuesta sea afirmativa o sea negativa. Aún esperando. De ser afirmativa, ¿has pensado ya en lo que pasaría, qué sé yo, no sé, cómo ves ese tema? Yo en todo tiempo he estado tranquila y serena porque es la verdad. Yo he dicho la verdad y yo no tengo nada que ocultar. Finalmente, el cuerpo se logró rescatar. El día que iba a ser sometido a la necropsia, una gran multitud se reunió a exigir justicia al grito de «Rosario sabe que diga la verdad». Está aterrizando el helicóptero que estaría trayendo el supuesto cuerpo de Ciro Castillo. Recordemos, la nave salió de Malata o del Valle del Colca aproximadamente a las 3:30 de la tarde, ya trasladando el cuerpo. Trascendió que la necropsia de ley se realizará este martes por la mañana y aunque al lugar no llegó don Ciro Castillo como se esperaba, la gente expresaba su sentir ante el penoso desenlace de este caso para la familia Castillo Rojo, García Caballero. Y fuera de la morgue se hacían vigilias. Justicia para Ciro y su familia y que muestran su repudio contra Rosario Ponce y su familia, aunque todavía las investigaciones no han culminado. Días después, el Ministerio Público confirmó que los restos encontrados pertenecían a Ciro Castillo Rojo. Su cuerpo estaba en un estado avanzado de saponificación debido a las condiciones climáticas extremas, por lo que su reloj y una cadena de oro que llevaba puesta facilitaron su identificación. Los exámenes forenses determinaron que murió debido a politraumatismos causados por una caída. El hallazgo del cuerpo cerró la etapa más angustiante de la búsqueda, pero abrió un nuevo capítulo lleno de interrogantes. ¿Qué había sucedido realmente en el Colca? ¿Fue un accidente o había algo más detrás de su muerte? Al fin llegamos al sitio. Al fin hemos podido ubicar el cuerpo de Ciro.
Es este el momento clave. Luego de buscar en distintos puntos durante 6 meses, Eloy Caglia y su pequeño equipo que integraban sus amigos David y Damaso vencieron al Bomboya y encontraron casi escondido el cadáver del estudiante Ciro Castillo Rojo. La familia de Ciro exigía saber la verdad sobre qué había pasado con su hijo. Su madre, Rocío García Caballero, había mantenido la esperanza de encontrarlo con vida hasta el último momento. Su padre, mientras tanto, sostenía que algo más había pasado. Alrededor de la muerte de mi hijo hay cosas muy raras. ¿Pero se sabe si murió antes de caer o lo la que caída, yo postulo, o cuánto tiempo después de la caída? Lo que yo postulo, y creo que lo pueden decir los traumatólogos forenses, los biólogos forenses y los médicos forenses, es que se puede decir que murió antes y cuánto tiempo murió antes, cuáles son las lesiones pre-mortem, cuáles son las lesiones post-mortem. Pero eso, se ¿por qué puede no y está? se debe ¿Por qué decir. no está eso? Es que está en proceso de análisis. No se olviden que han pedido 8 meses de ampliación a la fiscal. Sin embargo, yo esgrimo la tesis de que Ciro lo victimaron en un lado y después lo trasladaron al otro. Lo trasladaron con el objetivo de esconder el cadáver. Pero en cambio, los informes forenses eran tajantes. El informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó, al igual que los otros 2 reportes, que la muerte del universitario fue a causa de la caída, desechando la posibilidad de que el cuerpo haya sido puesto en el lugar donde fue hallado. Días después, en Lima, la comunidad universitaria de la agraria La Molina le rindió un homenaje y posteriormente los restos de Ciro fueron sepultados en el camposanto de Huachipa. La asistencia fue multitudinaria. En estos momentos podemos ver la cantidad de gente que rodea a la carroza con los restos mortales de Ciro Castillo Rojo después de la misa celebrada en la iglesia El Pilar. Bueno, ahorita las personas hacen de todo por acercarse y tocar el cajón que lleva los restos de Ciro Castillo Rojo. Es impresionante la cantidad de personas que se encuentran en el lugar, que hacen de todo por tomar una fotografía y tocar por un momento el cajón. Y con el correr de los días, cientos de personas se acercaban a la tumba del joven. Sí, vengo a depositar un ramo de flores a Ciro, no, que para nosotros ha quedado impregnado en nuestros corazones. Mientras tanto, las autoridades judiciales se enfrentaban al dilema de si había sido un accidente o si podría haber habido intervención de terceros. El informe forense descartó signos de lucha o agresiones previas a la caída y todo apuntaba firmemente al accidente. Sin embargo, las sospechas hacia Rosario Ponce no se disiparon y las acusaciones públicas y las teorías conspirativas empezaron a surgir. Muchos comenzaron a deslizar que quizás ella lo había empujado. Rosario defendió su inocencia en todo momento y anunció su intención de demandar a quienes la habían acusado sin pruebas. Su forma de ser en algunas entrevistas hicieron que la gente comience a acusarla de no estar lo suficientemente dolida. De que ahorita me quieran denunciar, que me estén denunciando por asesinato. Él no tiene la culpa de eso. Él sufrió un accidente en la montaña y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final, ¿se cayó? ¿Se cayó? En el universo de Rosario Ponce, así están las cosas. Mucho más confrontacional que antes y sin guardarse nada bajo la manga. En agosto se definirá su situación judicial, si es que es denunciada o si su caso pasa al archivo. Mientras tanto, luego de haber hecho de modelo en algún momento, escritores de todo el mundo como Rochelle Jackson, una periodista australiana especializada en temas de investigación, están detrás de ella en un intento por convencerla para que plasme su historia en un libro. Como dijimos, ya en julio de 2011, meses antes de encontrar el cadáver, el padre de Ciro había presentado una denuncia formal contra Rosario Ponce, acusándola de homicidio. Esta denuncia cobró mayor fuerza después de la recuperación del cuerpo, aunque las pruebas seguían siendo insuficientes para sostener las acusaciones. Este proceso judicial estuvo liderado por la fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor, quien asumió el caso en septiembre de 2011. Durante los meses siguientes, Rosario Ponce fue sometida a múltiples interrogatorios, exámenes médicos y psicológicos. Su relato seguía siendo el mismo. Ciro se separó de ella para buscar ayuda y nunca regresó, pero las dudas sobre su versión no paraban de crecer. Parecía ser que la gente necesitaba algo más.
En enero de 2012 el proceso fue declarado complejo, lo que permitió extender la investigación por 8 meses más. Durante ese tiempo se realizaron nuevas diligencias, incluyendo el levantamiento de las comunicaciones de Rosario, Ciro y de la expareja de Rosario, Víctor Cabrera, y a pesar de los esfuerzos, no se encontraron pruebas concluyentes que respaldaran la hipótesis de un homicidio. En mayo de 2013, tras 2 años de investigación, la fiscal dio por concluido el caso y solicitó su archivamiento. Según su informe final, las evidencias apuntaban a que la muerte de Ciro fue un accidente causado por una caída desde gran altura, sin intervención de terceros, lo que coincidía con las conclusiones del informe forense. Para la fiscal, no había certeza alguna de que Rosario hubiera empujado a Ciro o actuado con dolo. El 27 de septiembre de ese año, la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratificó esta decisión, archivando definitivamente el caso por el presunto delito de homicidio. También por estas fechas, el caso fue llevado a la ficción. Pensaron que era un viaje más. Mira estas fotos. Acá quiero que vayamos. Sin imaginar lo que el destino les tenía deparado. Ciro. Pronto, Ciro, el ángel del Colca. Y a pesar del cierre judicial, las controversias y teorías en torno al caso continuaron. Rosario, por su parte, intentó retomar su vida y se casó 2 años después con su expareja, a quien señalaron como quien en teoría los había acompañado a la caminata. Mientras tanto, el padre de Ciro incursionó en la política y ganó la gobernación de su región, aunque su mandato no estuvo exento de polémicas. Nosotros somos la verdadera garantía del cambio, porque más allá de los mensajes, más allá de las cosas fabulosas que te pueden presentar los mismos chimpuneros, nosotros le decimos, fíjate en el mensajero. Vamos a hacer la mejor escuela de serenazgo en Ventanilla. En segundo lugar, drones y todo lo que se ha dicho en los puntos de visualización. Más policías, más patrulleros. Pero no se trata solamente de eso. Ciro Castillo, candidato al gobierno regional por el Callao. Doctor, la bienvenida y sus palabras para los Gracias. Gracias, don Raúl de la Torre. El Valle del Colca, con su imponente geografía y belleza natural, ha sido testigo de más tragedias además de la de Ciro. En 2022, Natalia de Crombrugge, una turista belga, desapareció mientras exploraba la zona. Su cuerpo fue encontrado 8 meses después. Otros casos, como el de Oliver Toledo Carlos, quien se perdió durante una peregrinación al santuario de la Virgen de Chapi, y el de John Barrientos Sucasaca, también terminaron en tragedia. Curiosamente, el guía Eloy Cagza, quien encontró los restos de Ciro, estuvo involucrado en varios de estos rescates. Hoy el caso sigue siendo recordado como uno de los más mediáticos y controversiales de Perú. Aunque el proceso judicial concluyó con el archivo definitivo del caso en 2013, las opiniones respecto a Rosario Ponce permanecen divididas, incluso en los comentarios de los videos que busqué para hacer este informe. Para algunos fue una víctima más de las circunstancias, pero para otros sigue habiendo cabos sueltos en su relato.